Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello, vamos a debatir tres temas polémicos. Primero, vamos a hacer nuestro comentario semanal sobre la situación del COVID-19 en México. Después vamos a evaluar los primeros 100 días de Joe Biden al frente del gobierno de Estados Unidos. Y para finalizar vamos a debatir sobre la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar y las declaraciones que ha hecho en estos días. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Se entiende que haya un natural desgaste en la población por el tema del COVID-19. Ya estamos hartos del virus y las terribles consecuencias que ha generado, pero no por eso debemos dejar de hablar de él. Hoy por hoy sigue siendo uno de los principales problemas del país. En este programa le hemos dedicado por lo menos un espacio semanal a analizarlo. Hoy, en lugar de dejarlo hasta el último, vamos a comenzar con el tema del COVID-19 en México. Este día, hay que decirlo, superamos los 215,000 fallecimientos por dicha enfermedad. Para hablar de este tema, saludo, como todos los lunes, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, buenas noches. Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo, Javier, Héctor. ¿Qué hay? Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Héctor, Jorge, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Héctor, pues, ¿por dónde empezamos en este tema del COVID-19? Efectivamente, la gente, y a mí ya me ha pasado que la gente ya no quiere hablar del COVID-19. Pues naturalmente que hay una resistencia a la frustración como un mecanismo de defensa normal. Pero quizá deberíamos empezar por el principio, que es lo que nos enseña la experiencia mundial de esta pandemia. Y nos enseña una cosa cada vez más clara. La pandemia, es decir, el virus, la enfermedad, los remedios que hay para esa enfermedad, para ese virus, son iguales en todo el mundo. Pero la experiencia de cada país es completamente distinta. Cada país ha administrado, manejado, en cierto modo creado, modelado, mejor dicho, su pandemia. No es algo que viene empacado igual del cielo o del virus para todo mundo, ante lo cual no hay más que aguantarse y esperar que el virus acabe su ciclo de muerte. No es así. Los países, uno por uno, muestran que cada país es responsable del daño que esta pandemia ha hecho en su población. Lo podemos ver con una gran claridad con nuestro inmenso vecino del norte, que empezó el manejo de la pandemia de una manera tan irresponsable y con consecuencias tan desastrosas como las del mandatario de Brasil y como las de nuestro presidente López Obrador. Y de ese manejo inicial de la pandemia se derivaron en Estados Unidos una de las experiencias más catastróficas, desde luego creo que la más catastrófica de la historia, digamos, de la historia de la salud en ese país. Al salir un presidente como Trump de la presidencia y entrar uno como Biden a la presidencia, en cosa de unos días, en cosas de unas semanas, cambió por completo la administración de la pandemia, cambió por completo la pedagogía pública de la pandemia venida desde el presidente y cambió por completo la prioridad urgente de emergencia, la objetividad con la que fue enfrentada la pandemia en Estados Unidos. Y a partir de ese momento, las cosas mejoraron dramáticamente. Se multiplicó
por muchos dígitos la eficacia de la acción pública, de la acción privada, de la acción local, de la acción estatal en contra del virus. Y están en un momento de increíbles logros en materia de vacunación en ese gigantesco país. Una pandemia fue en Estados Unidos con Trump y otra pandemia está siendo con Biden. Para no hablar de los países en los que la pandemia no provocó apenas una muerte. Para no hablar de Nueva Zelanda, que ayer tuvo un gigantesco concierto de 50,000 personas en absoluta seguridad respecto de la pandemia, o de Taiwán, o de Vietnam, o los estados intermedios que manejaron, pues ahí medianamente la pandemia y por lo tanto tuvieron medianos resultados. No. Lo nuestro ha sido uno de los manejos catastróficos, así reconocidos internacionalmente como casos de estudio de la pandemia, y lo sigue siendo. Esto que está sucediendo en México podría cambiar mañana, si mañana el gobierno emprendiera una estrategia distinta, una pedagogía distinta, e imitara más bien a Biden que seguir repitiendo a Trump y a Bolsonaro. De manera que esto que está pasando en este momento es culpa de nuestro gobierno y hay que decirlo, de la manera como se comporta nuestra sociedad, porque buena parte de los logros de los países que manejaron bien su pandemia fue la disciplina social de sus sociedades. En Estados Unidos en este momento hay como un 20% de locos que no quieren vacunarse, Estados Unidos no quieren vacunarse porque piensan que la vacuna no sé qué. Bueno, contra eso tampoco se puede batallar mucho, pero cada país es responsable, y cada gobierno y cada sociedad es responsable de su pandemia. Lo que ha pasado aquí es responsable del gobierno y de nuestra sociedad. No es una orden divina que nos cayó, es algo que nosotros dejamos crecer y en cierta manera modelamos y en cierta manera propiciamos. Somos responsables de esto y en primer lugar el gobierno. Unas cifras rápidas: en Estados Unidos 27% de la población ya fue vacunada por completo, es decir, las 2 dosis. En México se han vacunado 5,646,000 mexicanos, la mayoría de ellos adultos mayores, con las dosis completas, el esquema completo, 2 dosis. Esto representa el 4,48% de la población. Se han aplicado en total un total de 21,610 dosis. Se han aplicado 16,214,000 dosis, mientras que se han recibido 21,610,000 dosis. La diferencia son 5,396,000 dosis, que equivalen al 25% de las dosis recibidas. Y digo este dato, Jorge, porque se dice mucho que hay un problema de abastecimiento, y sí lo hay, pero también hay un problema de ejecución, de aplicación. Cuando tú tienes 21 millones de dosis recibidas y has vacunado a 16 millones, pues lo que quiere decir es que no estás pudiendo vacunar a la velocidad que requeriría el país, ¿no? Bueno, en efecto, Leo, hay ese dato extraño, no digo que inexplicable, pero que no ha sido todo explicado y que es un poco extraño porque al mismo tiempo, en efecto, parece haber un problema de abasto, que es una parte de la explicación del mal desempeño de México en el proceso de vacunación comparado con otros países o más ricos o semejantes, como Chile. Esto es en materia de vacunación. Hay otro tipo de problemas, pero bueno. En el caso del abasto, el gobierno ha hecho cosas raras que no terminamos todos de entender muy bien. ¿Cuál era la lógica, por ejemplo, del presidente López Obrador de anunciar el 25 de enero ya? O sea, ya son 3 meses. Sí. Que el presidente Putin de Rusia le iba a enviar, nos iba a enviar 24 millones de dosis y han llegado 1.1 millones de dosis. Ahorita está el secretario de Relaciones Exteriores, va a estar 5 días
en Moscú. Bueno, ya no hace tanto frío, la primavera es bonita, en fin, es una gran ciudad además, y seguramente podrá ir a San Petersburgo y en fin, a varias partes, porque sí, para conocer bien el país, sí se necesitan 5 días, o sea, tampoco, ya que va a ir hasta allá, pues digo, que aproveche, pues, que disfrute. Bueno, no tengo claro por qué de repente lo que Putin no ha entregado en 3 meses, de repente lo va a entregar. Pero subrayo otro problema que todavía no nos afecta a nosotros. La alta comisionada de la Comisión Europea dijo hoy en una entrevista al New York Times que ya la Unión Europea va a permitir viajes de ciudadanos norteamericanos a Europa este verano si tienen su pasaporte de vacunación. Pero ¿de vacunación de quién? Bueno, pues de las vacunas autorizadas por el regulador europeo, el EMA. Es decir, si nosotros, los que estamos aquí ahorita platicando, estamos vacunados y se llegara a aplicar esto a mexicanos, si tenemos la vacuna de Moderna, AstraZeneca o Pfizer, podemos ir a Europa. Si tenemos la de Sputnik, que fue a buscar el secretario de Relaciones Exteriores, no podremos ir a Europa este año. Igual, yo ya ni ganas tenía. Pero en fin, creo que este es un elemento muy importante. La vacunación en México es un mosaico. Hay de todo. Hay rusos, hay chinos, hay norteamericanos, hay algunos de AstraZeneca de la India, que lógicamente ya no nos van a seguir enviando. Seguimos esperando las de AstraZeneca del laboratorio Leomont, de los argentinos y mexicanos financiados por la Fundación Slim, que siguen atorados sin que nadie entienda bien a bien por qué están atorados. Estamos llegando ya a finales de abril, principios de mayo, ahí siguen atorados. A veces dicen que en Querétaro, que en el Estado de México, que van a hacer una nueva fábrica. Ahora quieren envasar la de Sputnik aquí. Eso también se anuncia hoy en la prensa. Bueno, es decir, esto que decía Héctor es absolutamente cierto, pero entre más se meta uno al detalle, más ve la mala gestión del gobierno. Es decir, no solo son los grandes brochazos, ¿no? El gran panorama macro, que es absolutamente el que decía Héctor, sino se mete uno al detalle y va viendo también cómo ha habido en el terreno, en el trabajo de tierra, como les gusta decir a los periodistas, pues esta catástrofe de gestión de la pandemia y ahora de gestión de la vacunación. Javier. Mira, hace más o menos un año estaba pensando que el presidente López Obrador dijo que esto era un tema pasajero. Me acuerdo que en el momento pensé que era poco afortunado decir que algo como esto era pasajero, porque en cierto sentido todo es pasajero, en el sentido tautológico que el tiempo pasa. Y en ese sentido, lo que importa cuando uno dice que algo es pasajero, como una glaciación, por ejemplo, son 3 cosas, son 3 preguntas. ¿Cuánto tarda en pasar? ¿Qué pasa mientras pasa? ¿Y qué secuelas deja una vez que pasó? Claramente las glaciaciones tardaron mucho en pasar, mientras pasaban tuvieron un enorme impacto y las secuelas, caray, sí fueron importantes. Entonces, aproximadamente un año después de haber dicho que este era algo pasajero, regreso a esas 3 preguntas de cuánto tarda en pasar y la verdad no ha acabado de pasar, sigue pasando. Llevamos más de un año y todo parece indicar que esto seguirá pasando. Sigue siendo pasajero porque el tiempo pasa, pero sigue pasando. ¿Qué pasa mientras pasa? Pues ya nos dimos cuenta de manera muy concreta en muchas dimensiones. En la parte de salud, muy dramática, el número de muertes, enfermos y muertes. En la parte económica, la crisis económica que provocó esta pandemia. En la parte social, psicológica, problemas personales, familiares, etcétera. En fin, mientras esto pasa, está teniendo un impacto enorme en todas las posibles dimensiones que se nos ocurran.
Y bueno, secuelas como esto no acaba de pasar, todavía no sabemos exactamente cuáles serán esas secuelas, pero sí claramente están a la vista esas posibles y muy probables secuelas. Hemos hablado del tema de la educación. ¿Cuál es el costo de un año y cacho perdido en educación? El abandono escolar, el impacto inevitable que esto tendrá en la pobreza y en la desigualdad. En fin, las secuelas de todo esto serán enormes, enormes. Habrá cosas positivas. Y la lectura optimista de mucho de esto la han dado ya varios analistas, etcétera. Sin duda hemos visto una cooperación a nivel internacional que nos servirá ahora para enfrentar el cambio climático, etcétera, etcétera. Pero caray, si esto que era pasajero ha tenido un impacto gigantesco. No, sin lugar a dudas, digo, a todos nos han afectado, desde luego, número uno, a aquellos que fallecieron, desgraciadamente, lamentablemente de esto, Héctor, pero creo que vale la pena ahora hacer un comentario de precisamente de eso, a nivel personal, cómo nos ha afectado esto, ¿no? A mí me duele mucho, por ejemplo, ver a mis hijos teniendo que tomar clases aquí desde la casa, perdiéndose esas experiencias de la escuela presencial. Me duele mucho no poder verlos a ustedes cada semana, ¿no? Ahí en el estudio. En fin, sí ha dejado una marca, creo, importante este año a nivel personal esta pandemia, ¿no? Pues mira, Leo, me parece terrible, pero muy exacta, y me hizo reír mucho la imagen de Javier, de que pues esto de que es pasajero, pues sí, puede durar lo que una glaciación. Bueno, obviamente es un toque de humor negro que yo celebro, porque hay que también poderse reír en medio de esto. Pero el punto de Javier es realmente el clave. Esto sigue pasando. ¿Y cuánto tiempo más va a seguir pasando? Pues mientras sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo, va a seguir pasando lo mismo que está pasando, dependiendo del capricho del virus, dependiendo de si de pronto se nos mete una cepa que no esperábamos, dependiendo de si la gente, en efecto, en esa resistencia al hecho, sigue saliendo de la manera que está saliendo, y no está dicho que no, toco madera, que no vamos a tener una tercera ola parecida a la de Brasil. Es decir, esto sigue sucediendo. Me gusta mucho lo que dice Javier, porque seguimos haciendo lo mismo. Pues, ¿qué podemos esperar que suceda si seguimos haciendo lo mismo? Y los daños que señala me parecen muy importantes. En particular, el daño de la cuestión escolar, porque ya lo hemos dicho aquí, pero hay que repetirlo. En las escuelas pasan cosas que no vemos, pasan catástrofes silenciosas, y esta es una. Esto de que los niños mexicanos lleven un año sin escuela tiene unas consecuencias terribles en el mediano plazo respecto de su formación, y no sabemos qué efectos pueda tener en su psique esta falta de contacto social, este aislamiento, este encierro con sus familias. Sabemos, porque nos dice el presidente, que la familia mexicana es una familia ejemplar y es uno de los tesoros de civilización que tenemos, pero lo que leemos en la prensa más bien es que las familias mexicanas son un pequeño desmadre, ¿no? Son una cosa muy complicada, suelen ser muy disfuncionales y generar, pues no sé, muchas disfuncionalidades, vamos a decirlo así, entre sus miembros. De manera que me parece muy, muy importante esto que dice Javier. Esto sigue pasando. Tenemos que tomar nota de que sigue pasando y actuar en consecuencia, en lugar de, como decías tú al principio, hacer como que no está, porque ¿sabes qué? Sí está. Sí está. Y no hay las vacunas, como acaba de describir tan bien Jorge, con mucho humor también, que te lo agradezco, pero no va a haber vacunas. Mi desesperación es cuando yo pienso, ¿qué va a suceder para la gente menor de edad, para mis hijos, para mis nietos,
¿cuánto tiempo más van a tener enfrente al bicho con el riesgo de que sea mortal para ellos? No le veo el fin a esto, Leo. Y eso es algo que a mí me provoca, como a ti, una gran angustia. No, bueno, el otro día hablaba Jorge con una psicóloga y me decía de el incremento exponencial en casos de problemas de depresiones, de angustias, de ansiedades, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, en fin, es que esto realmente va más allá del tema del coronavirus y sí nos lleva a una dimensión de, como decía Javier, ¿quién sabe qué secuelas permanentes nos va a dejar esto, Jorge? He escuchado, no tengo datos así duros, Leo, pero de un aumento fuerte también en los suicidios juveniles. Que pues es especialmente trágico, posible consecuencia de todo esto. Yo creo que lo que dice Javier es muy pertinente porque tal vez no al ritmo de la glaciación, pero sí lentamente, pero vamos a ir conociendo las consecuencias reales de todo esto. Primero, los hechos reales del periodo en cuestión. Como sabemos, en México el número de fallecimientos es muy superior, incluso de acuerdo con el propio gobierno, con la Secretaría de Salud, que la cifra que da López-Gatell todos los días. Esa cifra no vale absolutamente nada, según la propia Secretaría de Salud. La diferencia entre el exceso de muertes y la cifra oficial de cientos existe en todos los países, pero en México parece ser que es mucho más elevada que en otros, aunque ahora, por una serie de razones, parece que en la India se está dando un fenómeno también muy semejante al de México, porque la gente, no hay lugares en los hospitales, la gente no quiere ir a los hospitales, no hay oxígeno, que es el principal motivo para ir a los hospitales ahorita en la India. Entonces, una gran cantidad de fallecimientos, un largo artículo en el Economist y otro en el New York Times este fin de semana, son fallecimientos o decesos que simplemente dice por enfermedad. Pues sí, obviamente no fue porque se sentían bien, pues no, pues se sentían mal, pues sí, fue una enfermedad, pero eso no nos dice si fue de COVID o no. Lo único que nos dice si fue de COVID, de acuerdo con las definiciones de la OMS, es el exceso de muertes frente al promedio de los años anteriores. Eso lo vamos a ir sabiendo. Luego, también vamos a saber, por ejemplo, cómo se desglosa todo esto. Biden ha dicho ahora en estos últimos días que 80% de los decesos en Estados Unidos son de gente de más de 65 años de edad. Si eso se termina por confirmar, ya hay que dejar pasar un poco también el tiempo, porque a veces la primera ola de decesos, en efecto, es de gente de adultos mayores, pero luego se va emparejando, lo que ha sucedido en Chile, por ejemplo, ahora, en una escala mucho menor que la de Estados Unidos, o incluso en Brasil. Pero bueno, eso nos va a decir mucho también sobre los orígenes, las consecuencias y las características reales. No lo sabemos. Y también vamos a ir sabiendo, a propósito del 20% de locos que mencionaba Héctor, que en efecto están bien locos. O sea, me ha tocado con algunos, tanto en Estados Unidos como en México. O sea, sí es un asunto problemático. Estamos hablando de locuras ya muy significativas, por no usar ninguna otra palabra, que ahorita a Héctor se le fue una, esa te la tengo marcada. Bueno, me debes una. Bueno, pero entonces, a ver, es esto, la vacuna, ¿cuánto dura? Dura 6 meses, dura 1 año, las 2 dosis son necesarias o con una basta, todas las vacunas son iguales o no lo son. Empezamos a tener algo de información procedente principalmente de Israel. Es el único país hasta ahora que ha llegado casi a la inmunidad de rebaño y donde la muestra, el universo de vacunados ya es tan grande y la empresa Pfizer con el gobierno de Netanyahu usar ese universo para investigación,
que vamos a empezar a saber cosas. Pero falta mucho por saber todo de todo esto. Yo sí creo que cuando sepamos las cosas, pues nos vamos a llevar una cantidad de sorpresas y dudo que alguna de ellas sea agradable, Leo. No, bueno, desde luego. Ahora, Javier, me gustaría pues quizás terminar este segmento con una nota positiva. La nota positiva es que efectivamente en México los contagios van a la baja, las muertes también van a la baja, que la supuesta tercera ola que se iba a dar no parece que no ocurrió. En fin, sí, no sé si decir si estamos mejor que en enero o no, pero bueno, parecería ser que por los números, o en el mejor de los casos, esto ya se estabilizó o sí va a la baja, Javier. Mira, ojalá sí vaya a la baja, también algo positivo, por más que podemos ir demasiado lentos y en algunos lugares de manera algo caótica, ha iniciado ese proceso de vacunación que creo que genera también tiene un impacto en el ánimo de las personas, más allá de su impacto como vacuna. Pero para mí algo que es interesante también del proceso tal vez de salida es que entramos en esto de golpe, de un día para otro nos encerramos, ¿no? De un día para otro, ¿no? A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero en general fue algo de golpe. Pero la salida va a ser una salida sumamente lenta. Claro. Y a diferencia de lo que decía Héctor, que cada país ha sido una historia distinta y que cada quien hizo las cosas como decidió y algunos le hicieron mejor y otros peor. La salida sí requiere un nivel de cooperación que tal vez no era necesario cuando entramos en esto. Es decir, nos estamos dando cuenta que o salimos todos o realmente no acabamos de salir de esto. Y cuando digo todos no me refiero a los ciudadanos de un país, me refiero al mundo entero. Es decir, podrán tener conciertos en Nueva Zelanda, pero no podrán viajar, no podrán dejar entrar a gente de otros países, el tema de comercio, en fin, queda claro que la encerrona y las políticas adoptadas a nivel país cuando esto arrancó, ya no se puede reproducir un esquema de soluciones por país para la salida, ¿no? Y creo que se está tomando conciencia de eso. Estados Unidos, en fin, países ricos, poderosos, que tienen un cierto liderazgo, y será interesante ver qué tanta cooperación y cómo se logra esa cooperación, que sí creo que es fundamental, y esa podría ser otra noticia positiva de todo esto, porque una vez que se logra ese nivel de cooperación, ese andamiaje o esa experiencia sirven para otros temas, como decía el tema del cambio climático. Y creo que ahí también puede haber, insisto, una noticia positiva de esta horrible experiencia en la que ya llevamos más de un año. Bueno, yo para terminar quizás nada más agregaría que en ánimo positivo, impresionante el nivel de cooperación tú que hablas en materia de ciencia, ¿no? Cómo se desarrollaron las vacunas, en fin, ha sido impresionante algo que hemos visto aquí con los expertos. Eso es algo increíble y que se debe a la cooperación internacional. Pero oigan, tengo que hacer una pausa para irnos al siguiente tema, que son un análisis de los 100 primeros días de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, un tema muy importante no solamente para ese país, sino para el mundo y en particular para México. Regresamos.